Actividad 4. Teorías Nuevas 1. Interpretativismo y Economía Política. Video hecho por José Domingo Cuellar. Lectura 1. Descripción densa hacia una teoría interpretativa de la cultura. Página 19 a la 40. Punto 1. La tesis central de cada uno de los autores. Kluckhohn teoriza sobre la cultura y propone al menos 11 definiciones sobre esta. Por ejemplo, el modo total de vida de un pueblo. Según Max Weber, consideró que la cultura es esa urdimbre. Watt Goodenough nos dice que la cultura está situada en el entendimiento y en el corazón de los hombres. Punto número 2. Las ideas que apoyan tal tesis y los aspectos de la realidad que observan. Max Weber. El análisis de la cultura ha de ser una ciencia interpretativa en busca de significaciones. Para conocer una cultura, debemos saber el contexto para comprender un suceso particular, un rito, una costumbre, etc. La cultura no es física, pero tampoco es una entidad oculta. Watt Goodenough sostiene que la cultura está compuesta de estructuras psicológicas, mediante las cuales los individuos o grupos de individuos guían su conducta. Por último, tenemos que la cultura es un contexto dentro del cual pueden describirse los fenómenos de manera inteligible o densa. Punto número 3. ¿Qué tipo de sociedad pueden estudiar? Max Weber nos dice que el hombre es un animal inserto en tramas de significación que él mismo ha tejido. La cultura es pública porque la significación lo es. Se sabe cómo son las cosas y lo que significan. Comprender la cultura de un pueblo supone captar su carácter normal sin reducir su particularidad. Por último, tenemos que solo un nativo hace interpretaciones de primer orden. Se trata de su cultura. Mi posición personal frente a esta teoría. En mi palabra, opino que la definición de cultura que da cada autor es verídica. La cultura no existiría sin el hombre, ya que él mismo la crea, y todos tienen acceso a ella porque eso es lo que la mantiene vigente. Al querer adentrarse en una cultura, se debe hacer como si se hubiera nacido en ella. El estudio de la cultura que hace cada autor es lógico y razonable. Capítulo 2. William Roseberry, 2014. Marxismo y cultura, página 38 a la página 50. La tesis central de cada uno de los autores. Karl Marx nos dice que no es la conciencia de los hombres la que determina su existencia, sino, por el contrario, es su existencia social la que determina su conciencia. El materialismo no parte de la naturaleza o de una estructura, sino de la población humana. Por último, Marx plantea que los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre arbitrio, bajo circunstancias elegidas por ellos mismos. Punto número 2. Las ideas que apoyan tal tesis y los aspectos de la realidad que observan. Marx empieza su análisis por las personas, o sea, los hombres. Después pasa a la estructura, relaciones de producción, estructura económica de la sociedad, modo de producción. Posteriormente, estas estructuras condicionan o actúan sobre otras estructuras, como serían la superestructura política y la conciencia, vistas estas como secundarias o derivadas. Por último, tenemos que el materialismo activo se refiere a que las personas entran en determinadas relaciones con otras y con la naturaleza. Punto número 3. ¿Qué tipo de sociedad pueden estudiar? Los modos de producción son vistos como un determinado modo de la actividad de estos individuos, un determinado modo de manifestar su vida, un determinado modo de vida de sí mismos. Tenemos que, a medida que el materialismo activo transforma la naturaleza, se transforman a sí mismo. Punto número 4. Mi posición personal frente a esta teoría es que personalmente tengo un poco de confusión con entender cómo es que la misma existencia social determina su conciencia. Yo lo asimilaría a que en base al lugar en que se desarrolla cada persona, en ello se basa su nivel de capacidad mental, aunque sabemos que no es así. Ahí mi confusión. Si bien es cierto que el marxismo expandido en los modos de producción es razonable, cada ser determina su vida en base a la estructura en la que se envuelve. Considero que esta teoría analiza bien el significado de cultura y determina en quién ser. De esta manera, profesor, es como termino mi video. Espero que le haya agradado, le deseo buenas noches en esta vida, en su noche, así como lo platicamos aquella vez en clase. Un gusto, hasta la próxima, profesor.